El podcast que escuchará es una producción del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Las opiniones expresadas en este espacio por parte de las personas invitadas no representan necesariamente las posiciones del CACR ni de sus profesionales. CACR Escucha, el podcast del Colegio de Arquitectos de Costa Rica para conectar con la comunidad. Hola, me encanta saludarlos. Bienvenidos al episodio del mes de noviembre de CACR Escucha, el podcast del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Hoy tenemos un tema muy interesante y está relacionado con la transparencia y cómo esa transparencia es la base de la confianza. Para hablar sobre este tema tenemos un invitado muy especial y es el ingeniero Javier Chacón Hernández. Javier es árbitro de equidad del Centro de Resolución de Conflictos y hoy va a estar aquí, Javier, para conversar con nosotros y aclararnos muchas dudas que tenemos en esta línea. ¿Cómo está, Javier? Muy bien, por dicha, Carlos, un gusto. Un saludo para todos y todas quienes nos escuchan. Un tema interesantísimo, un tema que puede dejar hasta para más, para que ustedes lo puedan seguir abordando, siempre en beneficio de todos los profesionales. Y con el paso del programa se van a dar cuenta por qué hacemos referencia a esta importancia de este tema. Y porque es importante hablar sobre esto de una forma preventiva, ¿verdad, Javier? Vamos a hablar un poquito sobre su perfil profesional. Javier Chacón Hernández es ingeniero industrial, es máster en administración de negocios con énfasis en finanzas y banca, cuenta con un diplomado en gestión de responsabilidad social y sostenibilidad y también posee una licenciatura en química. Es director de operaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Ahora en un ratito me vas a explicar un poquito en detalle qué es lo que hace en este espacio. Ha sido consultor en gestión de procesos, estrategia empresarial y sostenibilidad y en desarrollo de programas de mejoramiento empresarial y organizacional y colabora como árbitro de equidad del Centro de Resolución de Conflictos del CEFIA. Además, es profesor universitario con más de 30 años de experiencia, Javier. Bastante. Bueno, pues comencemos de una vez. Cuando hablamos de transparencia en nuestro ejercicio profesional, ¿a qué nos referimos? Porque es una palabra que nos puede poner a pensar en muchas cosas. Sí. Yo te diría que, ya para que quienes nos ven vayan haciendo también, ¿verdad? Su definición, porque podemos ir al diccionario, podemos ir a buscar todas las referencias y nos va a salir como todo un detalle, ¿verdad? Como muy formal de una definición. Y muchas veces las personas definimos las cosas por lo contrario, ¿verdad? ¿Qué es ser transparente? Bueno, no tener temas ocultos, ¿verdad? Y básicamente podríamos definirlo así, ¿verdad? Esa transparencia es tener la capacidad de siempre brindar un mensaje claro. Y dar la información, ¿verdad?, correcta. Y eso significa dar información clara. Nosotros que somos profesionales técnicos, ¿verdad?, como ingenieros o arquitectos, en realidad estamos para servir a nuestros clientes, ¿verdad? Una persona que tiene una necesidad que planteamos a partir de un proceso de diagnóstico, un diseño, realmente hay que decirle de manera transparente, ¿verdad?, de manera efectiva, su solución va por esta línea. Si yo voy a tener temas ocultos o si yo no voy a brindar todo aquello que sea importante para considerar solo por el hecho de mantener un contrato, solo para el hecho de mantener una paga, pues ahí empezamos a violarnos primero que todo a esa ética nuestra, ¿verdad? Y ya después eso podría generar un conflicto que más adelante podríamos ampliarlo. O sea, cuando hablamos de transparencia, o sea, somos claros con lo que se nos asigna, ¿verdad? Porque los profesionales, tanto en arquitectura como en ingeniería, pues se nos da una responsabilidad importante y en muchos casos vamos a hablar de lo más normal, ¿verdad? Que es diseñar la casa de alguien. Ok, esa persona nos consulta, nosotros le decimos con absoluta claridad cuáles son los alcances y hasta dónde puedo llegar. Hablemos de algo como el dinero. Ok, el dinero... muchas veces tenemos un presupuesto tal vez muy corto o no nos va a alcanzar, pero a veces el profesional, como vos decías, con tal de pulsearlo, ese trabajo, pues le genera esa falsa expectativa. Sí. Eso está dentro de esa línea, generar falsas expectativas. Una de las razones por las cuales aquí a lo interno del CEFIA decidimos generar un sistema de gestión, vamos a ver, para todos los que están más relacionados con el colegio, sí,
Nosotros hace 20 años los planos los contestábamos en 20 días, en 15 días. Hoy tratamos de hacerlo en día y medio, ¿verdad? Bueno, todo ese sistema de gestión que ha permitido, entre otras cosas, esa mejora, nosotros lo enfocamos en el marco de responsabilidad social y sostenibilidad. ¿Y por qué quiero explicar esto? Sobre todo para el ejercicio profesional personal y liberal, que es la mayoría de los miembros del colegio. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad social, tenemos que entender primero que mis acciones impactan a alguien. Y a eso las vamos a llamar partes interesadas. Entonces, si yo soy un profesional liberal, mi primera parte interesada debería ser yo mismo. ¿Verdad? Como dicen las empresas, la primera responsabilidad social de las empresas es garantizar su sostenibilidad. Si hoy tenemos una familia que maneja una empresa o tenemos un cuerpo gerencial que la maneja y no le deja nada a la siguiente generación y así después, ¿verdad? Estamos siendo socialmente irresponsables para con los creadores de la idea. Ya después podría decir, mi segunda dimensión de responsabilidad social es con mi cliente, que va a confiar en mí para un proyecto y a cambio me va a pagar algo, que dicho sea de paso, es una remuneración justa y así establecida por el colegio, pero también están los entes reguladores, están los vecinos. Vamos a ver, si yo estoy construyendo y daño la propiedad del vecino, voy a tener que responder, ¿verdad? Entonces, ese sentido de responsabilidad social, a la luz de la ética, a la luz de la transparencia, la rendición de cuentas o la misma honestidad, es un marco de acción, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros se nos busca en cualquier rama de la ingeniería o de la arquitectura, pero concentrándose en la arquitectura, que puede ser lo que vivimos tal vez en el día a día, ¿verdad? El trámite de un proyecto porque alguien quiere la casa. Empieza por decirle a la persona, bueno, ¿cuál es su interés? ¿Verdad? Y en eso, ustedes profesionales de arquitectura son expertos, es tratar de entender esa necesidad del cliente y materializarlo en una propuesta. Encontrar cuál es esa línea por la cual yo lo puedo ayudar. Y va a tener un montón de bemoles, ¿verdad? Porque tal vez lo que yo quiero, un profesional de manera ética, de manera transparente, me va a decir, mira, con tu presupuesto no alcanza, ¿verdad? Pero podemos hacer lo siguiente. O bien, en el caso de su cantón, ahí está regulación, ahí está restricción, lo que querías hacer no se puede por tal cosa, ¿verdad? Entonces, hay que entender que esa dimensión de servicio, ¿verdad?, impacta a las personas. Claro, y va más allá de solamente la relación profesional-cliente, sino también ese grupo que está alrededor de las dos partes. Y además participan otras profesiones. Sí. ¿Verdad? Pero el mejor ejemplo, arquitecta, yo quiero hacer esto, tengo que pedir permisos, ¿verdad? Bueno, si la legislación dice lo que dice, yo puedo estar en contra de la legislación, puedo tener un comentario, ¿verdad?, que no comparta con respecto a la legislación, pero la legislación es lo que tengo, es lo ¿verdad? que hay. Es lo que se debe cumplir. Sí es cierto, nosotros recomendamos mucho que se valide todas las opciones, porque tal vez de una dimensión puede entenderse que sí no se puede, pero puede haber otras formas, sin violar la ley, de atender una necesidad. Entonces, sí, señor o sí, señora, sí requerimos un permiso, ¿verdad? O sí requerimos cumplir con esta regulación. Es que eso me va a salir más caro. Muchas veces a nosotros nos dicen, vea, es que es muy caro lo que cobra un profesional de ingeniería o arquitectura. Nosotros les decimos, pongámoslos en perspectiva. Sí. A lo mejor es más caro en el entendido que estoy pagando y tal vez no recibo tanto. O que no lo vemos. Es un proceso largo, no se ha materializado rápido. O que la responsabilidad profesional es algo que no materializamos, como decir una pared o decir un acabado de piso. Y eso pasa mucho. Y a diferencia de otras profesiones, o sea, uno va al médico y de una vez le paga. Te cura. Sí, te cura, digamos. Y como dice muchas veces, el médico tiene la capacidad de curar a partir de una medicina que no hizo un médico. ¿Verdad? Que lo hizo un farmacéutico, lo formuló un químico, etc. Pasa lo mismo en arquitectura e ingeniería, ¿verdad? Yo voy a atender una necesidad y voy a tener que incorporar otros profesionales. Sí, señores, es que más de 80 metros cuadrados o 18.5, ¿verdad? Necesitamos un profesional en ingeniería eléctrica. Sí, yo tengo que ser transparente e indicar que hay una necesaria participación porque le va a garantizar a usted que esa vivienda, que ese comercio, que esa obra
no solo cumpla con los requisitos establecidos, sino también sirva, sea de calidad. Sí, y que no sea más bien que estoy trabajando o estoy invirtiendo en algo que se me va a convertir en un problema. Y de aquí, Javier, me viene a la mente una frase que usamos muy en el diario vivir, y es que nos curamos en salud. También el profesional, a la hora de hacer válida esta transparencia, pues también se cura en salud, porque si sé que estoy haciendo las cosas de una forma correcta, pues sé que el resultado, tanto para mí como para el cliente, va a terminar bien. Sí. Un ejemplo puede ser la bitácora. Bueno, el concepto de Que dejar es constancia, el sí. concepto de dejar constancia Ajá. de lo que yo voy haciendo en unas obras. Que si es cada 7 días, que si es cada 8 días, eso es un tema regulatorio. Correcto. ¿Verdad? ¿Cada cuánto debería dejarse constancia? Y lo voy a poner por ingeniero industrial que soy yo. Los industriales podemos tener una bitácora del colegio. Sí, claro. Yo puedo registrar un proyecto y ahí voy dejando constancia para que mi cliente pueda garantizarse de que estamos haciendo lo que pactamos. Es una forma de rendir cuentas. ¿Verdad? Pero bueno, ¿cómo era la bitácora física? Se anotaba ciertas cosas. Las personas que tenían la capacidad de dibujar mejor, ¿verdad? Hacían diseños buenísimos ahí a mano alzada, perfectos. Los otros probablemente no se entendía absolutamente nada. Sí. Y la letra tal vez decía, sí, hicimos visita de inspección, todo ok. Todo ok. Ajá. ¿Qué pasa hoy? Al ser la bitácora digital nos permite ser todavía más transparentes. Si yo estoy diciendo, hice esto, puedo dejar constancia de esto. ¿Verdad? Si además estoy diciendo que se requiere un cambio en el diseño o generamos una ingeniería de valor o hacemos un ajuste, ¿verdad? Ya no es ese dibujillo que tal vez no todo les va a salir bien, pero se puede incorporar lo necesario para que quien lo está ejecutando entienda lo que va a hacer y que el propietario entienda por qué se está haciendo. Entonces, como decimos, tal vez antes uno se iba de fiesta, lo digo aquí de manera coloquial, y nadie se dio cuenta porque no había teléfonos. No se dejaba evidencia. Sí. Hoy la evidencia está por todo lado. Y lo vemos que más de uno se mete en líos también por esta exceso tal vez de transparencia o de que lo que hacemos es muy público. Exacto. Pero es una herramienta positiva. Y ahorita podemos hablar también de cierto tipo de secreto que yo puedo. Correcto. Porque es que usted no es transparente porque no me dijo todo. No, es que yo puedo decir todo lo que puedo decir y no puedo decir lo que no debo o estoy obligado a decir. Puedo decir lo que compete en el momento que estoy trabajando sobre cierta etapa o cierta fase. Sí, por ejemplo, nosotros como colegio podemos dar cierta información de los profesionales. No, porque hay una ley de protección de datos, ¿verdad? Que establece que si no hay consentimiento de la persona, hay información que no se puede otorgar. Entonces, el tema de la bitácora va en esa línea, ¿verdad? Y es mucho lo que vivimos hoy, ¿verdad? Hoy es mucho más abierto, mucho más notorio. Tenemos que cuidarnos mucho los mensajes que pongamos por WhatsApp. Por ejemplo, en el caso de una relación, yo quiero hacer la casa. Doña Carla, ¿usted me puede hacer esto? Sí, ok. Y nos mensajeamos, ¿verdad? Ahí estamos iniciando una relación laboral. No tenemos que llegar, y esto es un consejo que damos siempre a nuestros profesionales, no veamos el trámite ante el colegio como el momento como un en que, trámite. El que ya exacto, inicia. como el inicio. No. Si usted hoy empieza a negociar con un cliente, dígalo, podemos registrar una consultoría. Hay un ejemplo de consultoría varia. Es más, hasta le permite garantizar a ese cliente. Aquí hay una leyenda urbana, es que si no tengo planos no puedo tramitar ante el colegio. Mentira. Yo puedo registrar una consultoría varia. Eso lo decimos como consejo. Muy importante, claro. Para la pandemia. Es más, para temas del IVA, antes del 2019. Porque, ¿cuál es la consultoría varia? Asesorar a mi cliente para que decida si va a poder hacer un proyecto inmobiliario, ¿verdad? O un edificio, etc. Ya cuando le dijeron que sí, firmemos el contrato y tramitamos ante el colegio anteproyecto. O si ya usted lo tiene todo, ¿verdad? Puede tramitarlo. Lo que queremos es, usted tiene que ser transparente con el cliente diciéndole, estas son las etapas, los requerimientos y los requisitos. Él tiene que ser transparente con usted, ¿verdad? Y decirle, sí, esta es la expectativa de tiempo, ¿verdad? Estamos iniciando hoy, pero la plata yo la voy a tener dentro de un año, ¿verdad? Podemos ir negociando. Y ya después viene lo legal, ¿verdad? Porque si ya usted tiene claro, fue transparente con el cliente y viceversa, ya plasmémoslo.
Y hay un testigo ¿verdad? por ahí de lo que estamos pactando y hacia dónde vamos. O sea, es Exacto. todavía una forma de llevar un camino sin obstáculos, por decirlo así. O sea, yo voy en la línea, los dos sabemos para dónde vamos y se da ese acompañamiento donde el cliente recibe la asesoría y el profesional pues también recibe la información correcta y además de eso, pues lo que es el pago como tal. Nadie quisiera tener conflictos, Ujú. ¿verdad? En nada, en ejercicio profesional, en la casa, en la familia, ¿verdad? En el deporte, nadie quisiera tener Correcto, conflictos. sí. Pero el conflicto es lo más común que hay. ¿verdad? A veces pensamos, porque confiamos más Exacto. de la cuenta, o sea, pero ahora liguemos esta parte de lo que es la confianza que hablamos al principio. Si tengo transparencia, yo tengo credibilidad y por tanto doy esa confianza a las personas para que lo que yo estoy diciendo sea, sepan qué es lo que les va a ayudar, Así es, que realmente es la línea que como dice el que refrán, tenemos que ir. ¿verdad? Y Ujú. todos los refranes de antes son los Sí, TikToks muy de ahora, ¿verdad? Sí. ¿Qué decía el refrán? Usted dura 2, 3 años construyendo la confianza y la pierde en 5 segundos. Ujú. ¿verdad? Uno tiene que entender eso, ¿verdad? La confianza la vas construyendo siempre. Podemos tener una situación que desvíe, ¿verdad? Pero tengo que tener la capacidad de volver sobre esa ruta. Si yo tengo la claridad, como decíamos, la transparencia, y construyo la confianza, Ujú. ¿verdad? Yo tengo que entender que el conflicto puede ser inevitable. Inevitable porque no ¿verdad? todos pensamos Pero igual. vamos a estar claros en que si se diera, podemos actuar de esta manera. ¿verdad? El problema no es rehuir al conflicto, es no tener bases para poder atenderlo y atender el conflicto. Si muchas veces no dejamos o no atendemos de manera efectiva en las etapas iniciales, eso va a ir creciendo, eso se llama la escalada del conflicto, hasta que llega un elemento detonador, que ahí es donde se pierde la confianza, se pierde la relación, Y ya hay y un ya genera enfrentamiento. un enfrentamiento como Y tal que entonces, se tiene que resolver, ajá. ¿verdad? De alguna manera. Y es más de grande, alguna o sea, ayuda. mientras más llevamos a un conflicto, más se nos vienen cargando cosas que no Así son es. originarias del Así es, conflicto. ¿verdad? Pues uno se come Ajá. el cuento, ¿verdad? Sí, Y claro. se va creciendo, ¿verdad? Y se va molestando más. Ahí es donde nosotros en el Colegio Federal y específicamente el Centro de Resolución de Conflictos, por muchos años hablábamos de un ABC, Ujú. ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo primero? Explíquele a su profesional qué significa la responsabilidad que está asumiendo Ujú. a partir del momento que se le contrata. O Correcto. sea, si usted me contrata para el diseño, ¿qué significa eso? ¿Verdad? A partir de que explicó, aplique sus conocimientos profesionales, la técnica, ¿verdad? Tanto en arquitectura como en ingeniería. Y en caso de que se diera algo, actúe. En caso ¿verdad? de que tengamos que optar por tener que activar ese botón, o sea, es exacto, como un muchas botón que en veces- caso, y antes, perdón, Javier, adelante. que hablamos de que vos sos árbitro, es que esto me parece interesante porque se ocupa una persona que sea el mediador de este momento en el que no nos ponemos de acuerdo. Hay algo que es tan fácil, a veces uno lo dice, y tan difícil, Ajá. que es igual, ¿verdad? Si una pareja se casa o si dos personas hacen una sociedad, o sea, el concepto es el mismo, ¿verdad? O sea, nunca es medio, ¿verdad? Sí. Siempre es un punto en el medio Siempre hay entre alguien. los dos, Ajá. no necesariamente 50-50. Pero bueno, en caso de que durante la vida de un proyecto, una relación, etcétera, se diera un conflicto, uno debe buscar los mecanismos para poder resolver el conflicto. ¿verdad? Y el concepto es resolución de conflictos. Nosotros, como colegio, creemos también en la posibilidad de prevenirlos. Pero ya si es inevitable, resolvamos. Tal vez muchos profesionales se cuestionan esa cláusula arbitral que viene, o esa cláusula de los resolución de contratos. conflictos que viene en nuestros contratos, que dice todas las, no sé, desavenencias, no recuerdo exactamente, pero bueno, todas las situaciones que se Esos puedan dar de la puntitos que interpretación, yo ejecución, lleno ahí y que a Exacto. veces lo llenamos a la carrera y como en el automático. contrato. Ajá, Y que voy no a sé poner solo esto. porque tal vez el Ajá. sistema no me va a dejar pasar o porque tiene que hacerlo. Sí, por requisito. Probablemente el resto del contrato se puede llenar más rápido y podría ser que esa cláusula
yo tenga que pensarla mucho más. ¿Por qué? Porque una cosa es conciliación y otra cosa es arbitraje. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? La conciliación, las partes vienen a una mesa de negociación con la ayuda de una persona, un conciliador, que lo que va a tratar es de llevarlos a que puedan tomar el mejor acuerdo entre las partes. Pero el acuerdo se construye entre las partes. ¿Okay? El conciliador maneja, lleva la técnica, asegura de encauzarlo en caso de que haya algún tipo de desviación, pero quien construye el acuerdo son las partes. Tiene valor de cosa juzgada material y en caso de que no se cumpla, pues se puede ir a buscar que se ejecute. En el caso del arbitraje, el arbitraje es como un juicio. ¿Verdad? Está regulado por una ley, se llama así, Ley de Resolución Alterna de Conflictos, y establece plazos plazos mucho más cortos que un proceso ordinario. Que en esos plazos como para poder arreglarnos o para poder para todo el proceso. En el caso del arbitraje, al ser un juicio, el árbitro o el tribunal, porque puede ser una persona, unipersonal o colegiado, que esa partecita también la decidimos en el contrato. A diferencia de la conciliación, que las partes construyen el acuerdo, en el arbitraje el tribunal decide, resuelve. Y ahí no tenemos chance para decir, bueno, ¿Y contra qué resuelve? Contra toda la prueba que aporta cada una de las partes, más lo que se pueda recabar de las audiencias testimoniales. Y ese tribunal, así tiene la potestad de hacerlo, da su veredicto para decir. O sea, ellos tienen los documentos, no se llega, digamos, a ninguna, no se llega a interactuar o a conocer un poco más allá a las partes, simplemente la evidencia es la que me lleva a hay audiencias testimoniales, vendrá una parte, ¿verdad? A presentar sus alegatos, la otra parte también. O sea, como te digo, es un juicio. Pero bueno, decíamos transparencia, hasta llegar y decir, o sea, si yo voy a jurar, ¿verdad? Que lo que voy a decir es la verdad, porque quiero atenderlo, porque más bien quiero explicar el porqué de una acción, ¿verdad? Tengo que tener claro de todo lo que hice. Además, el profesional tiene que ser transparente con su asesor legal y viceversa. Si cometió alguna falta, porque sucede lógicamente. El concepto es tan amplio como lo estamos diciendo y tan específico para cada particularidad. ¿Cuál es la recomendación entonces? Que esa cláusula no la llene en automático. Muchos abogados dicen esas son las cláusulas de medianoche, porque es la última que se hace en el contrato nada más para tenerlo. Y eso es lo más importante. Voy a poner un ejemplo. Si yo sé que por el alcance, por el tipo de proyecto, cualquier conflicto de desaveniencia que se vaya a resolver, me gustaría o prefiero que sea más legal, a la luz de toda la legislación aplicable y toda la prueba correspondiente, entonces ese tribunal podría ser más bien de derecho. Y eso significará que quienes resuelven son abogados. Por el contrario, si es un tema técnico, y yo más bien esperaría que cualquier conflicto me ayuden desde la técnica, eso se llama un arbitraje de equidad. Que son profesionales, ingeniería y arquitectura, formados como árbitros, obviamente con apoyo legal, ¿verdad? Que van a resolverlo. Pero eso, ¿cómo debería también yo marcarlo? Bueno, me puedo asesorar por un abogado. ¿Te parece que pueda hacerlo más como un arbitraje, más como una conciliación? La misma ley dice, en cualquier momento, en un proceso ordinario, las partes pueden acudir al mecanismo RAC. RAC es Resolución Alterna de Conflictos. ¿Verdad? Pero para eso yo tengo que tener claro, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance del contrato? ¿Qué tipo de acciones hice? ¿Violé o no violé? Ahora que decíamos de las fotos y la evidencia, hay que tener mucho cuidado cuando los profesionales ponen fotos de sus proyectos. ¿Verdad? Porque tratando de entender, ¿verdad? Que el selfie, que una foto aquí y allá, cualquier persona puede tomar esa foto y buscarle cualquier cosa. Entonces ha habido casos en los cuales, y esto es porque nos lo han comentado los profesionales, una persona queriendo tomar una foto de ese proyecto, por el tipo de imagen o el tipo de ángulo que usó, tal vez se ve cierta instalación eléctrica que no cumple con el uso que estaba haciendo. Tal vez era un exterior y no cumplía con lo que establece el código eléctrico. Entonces, comillas, por hacer una gracia, ¿verdad? Y por venderse y por mostrarle a sus amigos o a su red
lo que está haciendo, más bien se le puede devolver. Hemos tenido casos, y esto lo comenta mucho en cursos y especializaciones de seguridad laboral, ¿verdad? Que toman una foto y ven una persona que está haciendo un trabajo en altura sin el equipo de protección personal, sin la línea de vida y demás. Entonces, uy, qué barbaridad, vea, ese arquitecto está haciendo eso, ¿verdad? Y no está garantizando la seguridad. Eso es responsabilidad social, dicha sea de paso, Sí. ¿verdad? Porque yo tengo que cuidar a la gente que trabaja. Entonces, sí tenemos que ser transparentes. Es la base de la confianza y es la base de un adecuado ejercicio profesional. Pero también tenemos que cuidarnos mucho. Con lo que compartimos. Con lo que significa. Y de hecho, cuando hago una inspección, pues tengo que asegurarme de que lo estoy haciendo de la mejor manera. Yo tengo un amigo para no exponerme. Un amigo arquitecto que dice, y esto me lo decía con la bitácora física. Le decía, yo sé que muchos profesionales dicen, ay, qué pereza tener que dejar constancia. Bueno, y eso cuando era físico, porque había que escribir, etc. Y decía, madre, vieras que yo, y bueno, perdón por decir madre, pero aquí hay confianza. Vieras que yo la lleno completa. Y yo la lleno y todo. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi cliente, además, ustedes, los inspectores de ustedes, cuando llegan, que yo sé que muchas veces molesta que llegue el inspector, que pida, que mida, etc. O sea, los profesionales tienen que entender que también es nuestra responsabilidad y un sentido de transparencia. Si y eso es también parte de la transparencia. El proceso tiene que ser correcto y adecuado. Correcto. Ya si hay situaciones que se presentan específicas, se pueden revisar. Pues a mí no me molesta que el inspector llegue. Además, no me importa que llegue todos los meses. Porque como yo lleno la bitácora todos los meses, yo le voy a decir a mi cliente, vea, me dejaron una boleta del colegio. Aquí está. Todo check. Entonces, ese es el profesional que usted ocupaba. Sí. Por eso usted me ocupaba a mí. Porque la obra le va a quedar bien. Estoy usando los recursos que usted me dijo que tenía. Estoy atendiéndole en el tiempo que usted me dijo que lo tenía. Y además, cumpliendo con toda la normativa. Cumpliendo con lo que me dice el colegio. Eso puede ser una forma de pensar. Bueno, uno entiende y respeta que pueda que haya otras. Sí. Que somos muy insistentes, que perseguimos. Y créanme que eso no es así. Eso porque eso es algo que uno escucha y claro, en cada actividad siempre hay alguien que viene a decir, es que el colegio me anda siguiendo. El colegio quiere ver que estoy haciendo mal. Yo tengo un montón de amigos que son profesionales de ingeniería y arquitectura y lo primero que hacía, reunión de amigos, dicen, ustedes como molestan, ustedes. Vamos a ver, no hay que entenderlo por persecución porque no es el interés del colegio, pero tenemos que ser transparentes para con lo que la normativa nos plantea. Y es la razón de ser de una institución como esta. Básicamente lo mismo. ¿Verdad? Ya el detalle de las anotaciones también lo podemos enfocar por el tema de ética, ¿verdad? O el tema de honestidad. Si yo fui presencialmente, hice el trabajo, dejo constancia. Y además que se me está pagando precisamente para que haga esa labor. Con el cuidado también de no revelar aspectos que hayan sido establecidos como confidenciales. Eso no significa ilegales, ¿verdad? Confidenciales de acuerdo a un contrato. O sea, yo tengo que ser muy claro y diligente en los proyectos y la documentación que se plantea. Si bien es cierto, el 60% de nuestros profesionales o los proyectos que nosotros registramos ante el colegio son proyectos entre 80 y 150, 200 metros cuadrados. Ese es el 60%. Ahí metemos interés social, ¿verdad? Que son muchos proyectos de 42. Pero ahí es donde está la mayoría del ejercicio profesional, tanto de arquitectos, profesionales de arquitectura o ingeniería. Solo un 20% son proyectos más grandes. Pero eso no quita que hoy una arquitecta tiene un proyecto de 80 metros cuadrados y además tiene uno de 500 y además tiene uno, ¿verdad?, de 1000 y ahí va. Es lo mismo, o sea, el mismo sentido de responsabilidad aplica para un proyecto pequeño como para un proyecto grande. ¿Qué complejidad puede haber? Bueno, aquí yo tengo que garantizar que el maestro de obras o la gente que lo está haciendo ejecute los proyectos. Si aquí yo tengo subcontratistas, ¿cuál es la responsabilidad de cada quien? ¿Verdad? Temas de seguridad laboral, algo de integridad, de transparencia. Si yo veo gente que no tiene equipo de protección personal, aunque no sean míos, yo estoy en la responsabilidad, es responsabilidad de hacerlo ver. ¿Ya? ¿Por qué? Para evitar cualquier situación, para que no haya un riesgo. Convertirme también en cómplice, pérdida. por decirlo así.
Y aquí hay un tema interesante, Javier, porque criticamos a veces esa persecución que decimos tener en este caso del colegio, porque ve lo que estamos haciendo, o se asegura más bien que estemos haciendo las cosas correctas, pero hay personas que también les gusta vivir, como dicen, al filo de la navaja, y ese tipo de profesional que no se alinea se convierte también en una competencia leal para los profesionales que sí andan en la línea. O sea, es que me gustaría que pudiéramos, no sé si me voy a entender, que pudiéramos poner también esa parte en la balanza. O sea, que el profesional que está haciendo las cosas mal, que no hace las inspecciones, pero las cobra, pues en algún momento también esa falta de lealtad o de transparencia se ve puesta en discusión en un tribunal, ¿verdad? Cuando hay evidencia de que esa persona no está haciendo las cosas bien. Entonces también yo me estoy beneficiando. Nosotros como organización hicimos un cambio hace ya algunos años. Yo sé, repito, tengo muchas amistades, ¿verdad? que hablamos de todas las formas posibles, ¿verdad? Pero en el pasado se hablaba de que era tal vez un enfoque muy inquisidor, ¿verdad? De que con solo una denuncia ya se abrió un expediente y ya eso generaba una sanción. Y eso es un tema complejo porque cada uno de nosotros tiene una dimensión de la ética, ¿verdad? Por eso el colegio tiene su código de ética y siempre es importante tenerlo ahí presente, ¿verdad? Ese cumplimiento de deberes y obligaciones para con mi cliente, mi colega, los reguladores, con el ambiente, ¿verdad? Entonces podemos tener una dimensión y una definición muy diferente. Pero tratamos de hacer un cambio hace algunos años en el sentido de que los profesionales más bien nos vean que estamos tratando de que ese riesgo de un proceso disciplinario que termine una sanción se minimice. ¿Verdad? ¿Y cómo se minimiza? Bueno, mostrando cuáles son las causas más frecuentes de un conflicto, las causas más frecuentes de un proceso disciplinario. Sí. Hacemos muchos webinars, esto lo maneja, bueno, nosotros en la dirección de operaciones también atendemos, principalmente la dirección de ejercicio profesional. ¿Por qué? Bueno, porque si hay una práctica repetitiva, ¿verdad? Que se da, no entramos a cuestionar por qué se da, pero se da. Sí. Una recomendación es, bueno, tal vez esmérese un poquito, ¿verdad? O garantice que no se cumpla o no se materialice esas causas más frecuentes. ¿Cuál es la principal causa más frecuente? La bitácora. No llene la bitácora o no hace las visitas. La bitácora desactualizada, eso significa no llenarla, no hacer las visitas en tiempo, etc. Yo uso mucho una frase que dice, nadie sabe más de un problema que la persona que lo tiene. ¿Verdad? El que lo está viviendo en carne propia. Yo le digo mucho a mis hijos, mi papá cuando me llamaba y me decía, venga, sí, ¿verdad? Y yo decía, hijo de puña, me va a regañar por esto. Entonces ya yo pensé tanto que si yo me regañara por todo lo que yo sé que se dice, sí, ¿verdad? Sería peor que el regaño eventual que mi papá me iba a hacer, que al final me iba a hablar de otra cosa. Totalmente. Pasa igual. Probablemente yo no tengo que decirle, cuando digo yo colegio, no tenemos que decirle a un profesional, vea, es que usted no ha hecho la bitácora, probablemente el mismo profesional ya lo sabe. Claro. ¿Verdad? Porque uno sabe que está incumpliendo con algo que ya tengo. Y tal vez no decirlo incumpliendo, o sea, una situación, ¿verdad? Cualquiera que sea. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No esperemos a que alguien venga y te lo diga. Si ya para yo sé enojarme. Exacto, si ya yo sé que es una responsabilidad que yo tengo. Que adquirí, que ya conozco del momento en el que me incorporo y es algo que ya sé que me lo han dicho. Y interesante esto porque es una causal de problemas, digámoslo así, el no tener la bitácora al día. Sí, y tal vez no lo veamos porque me van a sancionar. No veamos en la parte final. Es lo que puede venir después, veamos en la parte inicial. O sea, es cierto, o sea, yo lo que como profesional debería revisar es por qué la bitácora de las obras no está al día. Y entender que también llevar esa bitácora al día es algo que eventualmente me puede salvar de un conflicto mayor. Sí. O sea, entonces vamos todo en este tema preventivo. Y si yo voy a anotar cualquier comentario en la bitácora, volvemos a lo mismo de la transparencia. Voy a anotar lo que realmente
está sucediendo. Aunque me demore tiempo, aunque a veces ando muy precisado, pero vamos a lo mismo. Ahora que decíamos de Hacemos- la digitalización, Ajá. ¿verdad? Que hoy tal vez en ciertas cosas nos complica más, ¿verdad? Porque hay fotos Ajá. para todo y antes no. Sí, Coldplay y todo ese tipo de cosas. Nos- ¿verdad? estamos más expuestos. En el caso de la bitácora anterior Ajá. física, Sí. nosotros poníamos ejemplos, ¿verdad? Cuando hablamos con los profesionales, decimos, vea, esta persona puso el 17 de noviembre que hizo, digamos, 17 fue ayer, ¿verdad? 17 de noviembre, visita de inspección, hicimos esto, y lo firmó. ¿Verdad? Para quienes conocieron la bitácora física. El inspector de nosotros llegó hoy, 18, ¿verdad? Revisa la bitácora y ve la anotación del 17. Pero también ya había una anotación del 24. ¿Me explico? A la pucha. ¿Ya? ¿Me explico? O sea, Sí. una persona dijo, voy a anotar 17 Ajá. y de una vez voy a anotar 24. Voy a dejar la tarea lista. ¿Verdad? Ajá. Como si fuera, no sé, una inspección vidente. ¿Verdad? Ok, sí. Cuando uno dice, yo sé que el profesional puede decir, o la profesional podría decir muchas cosas, pero es evidencia, Claro. ¿verdad? Esa era una práctica también realizada y me la jugué. De hecho, Y la más persona- de, más de uno esa pudo persona habérsela de ese caso, jugado. esa persona de ese caso dijo, "No, la verdad, fue mi error, no hubo necesariamente una sanción por eso, o sea, una sanción de quitarle la licencia, ¿verdad? Diferentes cuando hay eso más otras faltas. Ajá. Eso es Que decir, ya acumulo. Exacto. Pero para ese caso, sí, él dijo, o sea, sí, fue error mío, me la jugué. Me la jugué Hoy- y pensé que no me iban a pasar, pero Exacto. Hoy, la bitácora digital no te no permite me eso. permite hacer eso. ¿Verdad? Entonces, claro que se volvió restrictiva, ¿verdad? Porque ya no te permite esas, perdón por la expresión, pero son así, malas prácticas. Sí, es que ¿Verdad? son malas prácticas. Pero deberíamos verlo por la parte preventiva, ¿verdad? O por la parte de esa gestión ética y responsable, Y ¿verdad? tener la Profesional y conciencia social, tranquila también uno como profesional. como dice mi amigo, ¿verdad? Aquí está, y por eso es que Ajá. tienes que... Me encanta que esa contarme. analogía, sí. Yo sé que tal vez los profesionales van a decir, nada, esto está así, ¿verdad? No, o sea, Sí, porque aquí el tema es... Depende de la experiencia. Exacto, aquí el tema es que cada uno sea responsable, ¿verdad? Sea honesto. Recuérdese que hay una dimensión ética, ¿verdad? Y sea transparente en todo eso anterior a hablarlo con su cliente, ¿verdad? Causas más frecuentes de conflicto. Sí. No lo veamos solo para profesionales, porque muchas veces se tiene el temor de que es que el colegio me va a llamar porque le van a dar la razón al cliente. al Y eso es cliente. también algo que hay que Que hay quitárselo de que la erradicar, cabeza. eso es como un mito. Yo como profesional, Ajá. ¿qué puede pasar? Que no me paguen. Ujú. Que no me paguen. Y entonces, o bien, este caso es un caso real. No me han pagado. Y el propietario está haciendo un montón de cosas nuevas sin mi consentimiento. ¿Ok? La recomendación de nosotros, hable, trate de negociar. No, él no quiere y no se deja. Y dice, bueno, entonces renuncie. Renuncie. Pero si renuncio no me pagan. Exacto, ese es el punto. Pero si renuncio no me pago. Ujú. Lo que pasa es que si no renuncia, Sigue cualquier la cosa bola que de se esté nieve. haciendo, Ujú. aunque no lo esté haciendo él y esté en un conflicto, tiene que entender que está quedando bajo el tiempo en el cual esa persona está registrado como tal, como responsable. ¿Ya? Nuestra recomendación es, si usted ya rompió esa relación con la persona, renuncie. Usted tiene un documento legal, como es el contrato de servicios profesionales, Que o es puede tener un mi- contrato privado, Ajá, que es mi respaldo. ¿verdad? Ujú. Y con eso puede acceder a los mecanismos de resolución alterna de conflictos. Nosotros hemos tenido casos acá, y a mí me tocó verlo con las personas que lo tuvieron a cargo en su momento, que un propietario denunció a un profesional porque la casa se la había dejado a medio palo, y el profesional dijo, sí, claro, yo voy. Y al final, más bien, el profesional salió con la plata que el propietario le debía. ¿Sí me explico? O sea, fue Sí, al claro. Ujú. él aprovechó el Fue mecanismo ajá. para dejar claro cuál era la situación y llegó a un acuerdo, porque fue un acuerdo entre las partes, ¿verdad? Que fue satisfactorio para ambos. ¿Sí? Entonces, no lo veamos, ¿verdad? Como el Como castigador. el castigador. Eso sí, una recomendación importantísima. El contrato de servicios profesionales que ustedes firman, generen una copia
y fírmenlo ambas partes. Lo firmo físicamente Puede ser que lo firmen o digitalmente. físicamente los dos o digitalmente los dos. O sea, básicamente, Javier, yo llevo el contrato de consultoría, lo imprimo en Hay una versión papel o imprimible, X o generas el PDF. y yo tengo la firma Y- de la persona con la que estoy Exacto. haciendo el Busca contrato. la firma, que te lo firme digitalmente o lo firmas digitalmente, lo guardas. Es más, le puedes dar una copia y la otra persona Y también lo va a entonces tener. todos quedamos con el documento físico y lo leemos y lo requete Nosotros leemos. estamos analizando ahora la posibilidad de que en el APC, y eso fue una solicitud del Colegio de Arquitectos, se pueda generar esa posibilidad de cargar ese documento firmado. Bueno, Como se hacía antes, Eh, porque anteriormente cuando el trámite era físico, sí teníamos que llevar con todas las firmas y Así todo. es. Incluso hay todavía procedimientos que se hacen a claro, pie y aquí hay un sentido Ajá. otra vez de transparencia, otra vez de honestidad. y otra de vez es tranquilidad. que la persona que firmó realmente sea quien era. Sí, Bueno, y que todos estamos nosotros hablando nosotros el no mismo vamos idioma. a cuestionar si vos le diste tu firma digital y el PIN a alguien. Es algo que ya se nos sale de las manos, Eso es ¿verdad? ética. De Eso las es ética, muchas. pero, Ajá. ¿verdad? Como decía el tema, la confianza se construye todos los días a partir de la integridad, a partir de la transparencia, a partir de la ética, a partir de la rendición de cuentas. Y la tranquilidad. Y es que aquí al final, Javi, casi para ir cerrando el podcast, es que también esta transparencia y esta confianza es algo que nos genera tranquilidad. Porque si estamos haciendo las cosas bien, si, como dicen, papelitos hablan, podemos hacer un trabajo y reducir esa posibilidad de conflicto. Yo creo que da seguridad en todo aspecto, como le decís. Y para ¿verdad? las dos partes, Importantísimo. ¿verdad? Para otra parte, para saber en qué me tiene que exigir, ¿verdad? Eso nadie Y lo en va a qué me ver estoy malo. comprometiendo. ¿Y cuánto voy a recibir? Sí, y que quede clara esa ¿verdad? parte. Y esa remuneración que quede clara cómo se va a hacer. No, y me encanta eso del contrato porque incluso, ¿verdad? Sabemos que tenemos una tasación, sabemos que tenemos un porcentaje de honorarios, pero a veces no somos claros también con esa parte de cuánto es lo que vamos a cobrar. Sí. Y vienen sorpresas y vienen discusiones a veces porque cuando el dinero está de por medio, pues eso genera conflictos. Y yo le también. pondría un adicional cuando además participan varios profesionales, ¿verdad? Y cada uno de esos tiene derecho a una remuneración propia del alcance del servicio, ¿verdad? Que esté haciendo. Entonces, puedes tener una relación no solo con tu cliente, sino también con otros profesionales Y todo el mundo está y el tranquilo. cliente, exactamente. Bueno, Javier, qué bueno y qué bueno saber que existe este centro de resolución de conflictos, que no lo veamos como algo que nos funciona asusten, o que no se o asusten, que nos o van a que hacer para qué algo sirve. terrible, No- porque ya nos tocó, ya nos llamaron a cuentas, como Sí, dicen. nuestro centro de resolución de conflictos y más bien, ahí les dejo la espita, puede ser un tema muy interesante también. ¿Verdad? Está a cargo del arquitecto Iliana Granados, una persona con muchísima experiencia, muchos años de estar en este tema. Y haber visto muchos exacto. casos, ¿verdad? El centro tiene más de 25 años, es uno de los pioneros de los centros RAC cuando se promulgó la ley 7727, que es la ley de resolución de conflictos. Es uno de los centros que más trámites lleva o solicitudes atiende, no solo de conciliación, sino de arbitraje. Pero como lo decías, también la posibilidad de que los profesionales vean que, está bien, hay que resolverlo, pero busquemos prevenirlo. Y la forma de Y no prevenirlo, llegar hasta allá. y la forma de prevenirlo es siendo lo más claro posible Ok. para con todas las partes interesadas. Entonces vamos con la claridad que tenemos de la herramienta que nos da el colegio para poder hacer un contrato, firmarlo, tomar todas esas previsiones y ya en caso de que tengamos, lamentablemente, que no es tampoco nada malo, tengamos que llegar a una mesa de conciliación, Accionarlo. pues también el colegio nos da esa posibilidad. Y decirles que tanto en la dirección de operaciones que yo tengo a cargo, como el departamento de trámite de proyectos, que es el que más relación tienen los profesionales, como la dirección de ejercicio profesional, los centros de resolución de conflictos, esto es puertas abiertas en cualquier momento, por Muy favor, importante. sea virtual, sea presencial. Muchas veces es mejor presencial para toda la prueba y todas las cosas Sí, que, para poder ver que las ya. personas pueden hacerlo. Vamos a lo mismo. Pero ¿verdad? tanto aquí como en las sedes regionales que Ajá. tenemos por todo el país, ¿verdad? Con todo gusto en cualquier momento. Bueno, excelente, Javier, y muchísimas gracias por estar acompañándonos en este podcast del Colegio de Arquitectos. Que no sea la última. vez, no. No, un gusto. Así De verdad, va a muchas ser. gracias. Así va a ser. Bueno, muchísimas gracias, Javier, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este podcast del mes de noviembre.